Bienvenidos al cuarto y último episodio de esta serie de cómo utilizar Google CAPTCHA con nuestro proyecto Symfony y un cliente React. En esta serie no solo hemos visto cómo implementar una librería de Google CAPTCHA, sino que también hemos visto todas las partes necesarias para implementarlo, por ejemplo, en un formulario de registro en nuestra aplicación. En este vídeo vamos a dedicarnos a crear un cliente React que va a ser básicamente un formulario en el que enviaremos el nombre, el email y la contraseña y el token generado por Google CAPTCHA. Para que el vídeo no se haga muy largo, lo que voy a hacer es directamente crear el formulario, enviar los datos y comprobar que todo funciona. No vamos a incluir validaciones ni traducciones. Si queréis que hagamos un contenido profundizando en detalle sobre los temas de traducciones en aplicaciones React y validaciones de formularios, dejadlo en la caja de comentarios o mediante un mensaje privado en nuestra cuenta de Twitter @codernipdevs y crearemos una serie de entre 4 y 5 horas con un contenido premium profundizando en estos dos temas de cómo implementar traducciones en nuestra aplicación React y cómo gestionar las validaciones de nuestros formularios mostrando mensajes de error y validando de nuevo cuando el usuario introduce de nuevo los datos. Entonces, para este vídeo lo que vamos a utilizar son dos librerías. Por una parte Material UI y por otra parte React Recaptcha V3. También vamos a necesitar Axios, que es la librería que nos va a permitir hacer llamadas Ajax desde nuestro cliente a nuestro servidor, pero si os recordáis, eso ya lo hicimos en el vídeo 1. Por lo tanto, voy a venir aquí y copiarme esta instrucción. Y aquí en mi cliente lo que voy a hacer es instalarlo, pero dentro del container. Si os acordáis del vídeo 1, teníamos 3 comandos disponibles para nuestro cliente. Si navegáis aquí a la carpeta Client, tenéis el make run, que lo que va a hacer es levantar el contenedor con nuestro Node.js. Tenéis el make install dependencies, que lo que va a hacer es instalar todas las dependencias de nuestro proyecto. Y luego tenemos el make start dev, que lo que va a hacer es crear un servidor local en el puerto 3000. Si yo hago clic aquí, veis que tengo mi proyecto React vacío. Bueno, comentaros también que si os dirigís a la rama 004 React Client del repositorio, que voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo, tendréis todo el código de lo que vamos a hacer en este vídeo. Asimismo, si vais a la rama main, tendréis el proyecto totalmente completado en el que podréis ver el código que he hecho yo y compararlo con el vuestro en caso de que tengáis algún tipo de error o duda. Así que ahora que ya tengo el servidor escuchando y el contenedor funcionando, voy a hacer make ssh para acceder al container. Y voy a pegar aquí esa instrucción de npm install, solo que le voy a poner aquí el --save. Y por otra parte me voy a copiar este de React Recaptcha V3. Vale, ahora que ya lo tengo, vamos a ir aquí a nuestra carpeta src y en appjs, que es el punto de entrada de nuestra aplicación, voy a eliminar completamente todo. También voy a eliminar esto. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, por una parte, crear aquí una constante que va a ser useStyles, y esto voy a utilizar el makeStyles, que es de la librería de Material UI. Y entonces aquí voy a crear la clave control, que esto es más que nada para darle formato. Este control lo voy a utilizar en los elementos de mi formulario para que haya una separación entre ellos y visiblemente quede mejor. Así que aquí voy a poner theme spacing y le voy a dar el valor de 3. También voy a crear otra constante donde voy a almacenar los elementos de mi formulario. Esto lo voy a hacer porque en React una de las ventajas que tiene es que nosotros podemos crear nuestros componentes de forma dinámica. Por lo tanto, voy a crear aquí un array que se va a llamar formInputs. Y entonces esto va a tener objetos y cada objeto va a ser uno de los elementos de mi formulario. Entonces van a tener un label, que el primero va a ser nombre. El input field, que en este caso va a ser name, y el type, que también va a ser text aquí. Entonces ahora puedo copiarme esto y pegarlo 2 veces. La segunda va a ser para el email, el tipo va a ser email, y el último, contraseña.
Vale, como ya os dije al principio del vídeo, aquí estoy utilizando los valores en castellano, pero si queréis profundizar en el tema y aprender cómo utilizar traducciones en React, simplemente dejadlo en los comentarios. Entonces, ahora lo primero que voy a hacer aquí es definir una constante que se va a llamar classes y esto va a ser useStyles. Entonces, ahora dentro de clases yo voy a poder acceder a este control para añadir este style, para añadir este estilo al elemento que yo quiera. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un container, también de Material UI, y le voy a poner max width y SM lo voy a poner, ¿vale? Para que no sea muy ancho en la pantalla. Y aquí también voy a importar grid de Material, este va a ser container, y le vamos a poner un spacing de 3. Asimismo, antes de este grid voy a crear un H1 y le voy a poner align center y registro. Si yo ahora guardo esto y voy a mi navegador, vemos que se refresca y ya tengo aquí la parte de registro. Voy a darle F12 para abrir la consola, para ir viendo los cambios que vayamos haciendo, asimismo como cuando hagamos las peticiones al servidor. Entonces ahora toca crear los items y como vimos lo vamos a hacer de forma dinámica. Por lo tanto, esa variable que habíamos creado de input, de form inputs, vamos a utilizar la función map y esto va a tener dos parámetros, que uno va a ser el item y el index. Y entonces aquí lo que voy a hacer es grid y le voy a poner key y esto va a ser igual al index. Esto, para los que nunca hayáis trabajado con React, es súper importante que cada vez que creéis contenido de manera dinámica siempre le pongáis a cada uno de los elementos, o sea, el raíz de cada elemento que creéis, un índice, o sea, una clave que sea única. Esto lo que va a hacer es ayudar a React a saber reconocer a qué elemento estamos haciendo referencia. Si no lo ponéis, es posible que cuando tengáis un enlace dentro de cada uno de los elementos, al hacer clic no se corresponda con el que vosotros queráis. Entonces, muy importante tener este key aquí. Este grid va a ser de tipo item y SM12, es decir, que quiero que en este max width de small, que ocupe las 12 columnas del grid. Y en class name le voy a pasar classes control para que le aplique el estilo que vimos aquí arriba. Entonces ahora voy a crear un text field que también es de Material UI y lo que voy a hacer es añadirlo aquí. Y entonces le voy a dar full width para que ocupe todo el ancho del contenedor. En label le voy a poner item.label. En name item.name. Bueno, aquí es input field, que es el nombre que le hemos puesto aquí. Y en type le vamos a poner el item.type. Entonces ahora, para controlar los cambios, lo que voy a hacer es crear aquí una constante para almacenar el estado de los valores de mi formulario. Entonces voy a poner form, aquí form values y set form values. Y lo que voy a hacer es utilizar el hook useState de React, porque aquí estamos utilizando componentes funcionales. Entonces este useState va a tener un estado inicial en el que name va a estar vacío. Lo mismo para el email. Y lo mismo para la contraseña. También voy a crear aquí otra constante que va a ser captcha token. Y set captcha token, y esto también va a ser useState y el valor inicial va a ser null. Entonces ahora puedo venir aquí a mis text field que se van a generar dinámicamente y actualizar el valor cuando haya un cambio. Entonces con el evento onChange, esto va a recibir un evento y lo que voy a hacer es set form values y voy a hacer el estado previo
Y lo que voy a hacer es devolver el estado previo, el que tiene actualmente, que sería todo vacío, y cambiar el target name, que este target name está haciendo referencia a este valor, y el target value, que va a ser el valor que nosotros vamos a ir escribiendo. Entonces esto de manera dinámica se va a ir actualizando para cada uno de los tres. Cuando estemos escribiendo en el name, va a actualizar este valor, cuando sea el email, y cuando sea el password. ¿Veis? Entonces simplemente tenemos que escribir una vez esto. Bueno, vamos a cerrar aquí este tag. Solo tenéis que escribir una vez el bloque de código que queréis y dinámicamente se va a generar. Si yo ahora guardo esto y vengo a mi cliente, vemos que ya tengo aquí el registro y tengo nombre, email y contraseña. ¿Vale? Lo siguiente es crear un botón. Entonces voy a crear un botón también de Material UI, full width, y entonces en type le voy a poner que va a ser de tipo button, en variant contained para que sea un botón con relleno de color, en color le voy a poner primary, y en el event on click lo que voy a hacer es llamar a la función register, que todavía no está definida, pero la voy a definir ahora. Aquí voy a poner registro o registrar. Entonces ahora voy a venir aquí y crear un método register, y esto va a ser async porque vamos a utilizar Axios y lo voy a hacer de manera asíncrona, para que lo veremos ahora más adelante, y de momento lo voy a dejar así. Si ahora guardamos y vamos a nuestro navegador, vemos que ya tenemos aquí los tres elementos y registrar. Lo que podemos hacer para probarlo ahora es poner aquí un console log de form values. Entonces, si yo ahora guardo y refresco, si pongo aquí cualquier nombre y cualquier contraseña, al darle a registrar, veis que tenemos aquí los tres valores, el email, el nombre y la contraseña. ¿Vale? Entonces ahora vamos a configurar nuestro CAPTCHA. Si venimos a la consola de Google, os acordáis que habíamos creado aquí un CAPTCHA para esta serie, y teníamos el secret key, que es el que utilizamos en nuestro backend para hacer las peticiones a la API de Google, y tenemos aquí este site key, que es el que tenemos que utilizar en nuestro cliente. Entonces me lo voy a copiar, y aquí vamos a tener dos ficheros, el env-dist, que es el que vamos a subir a nuestro repositorio, y este env-development-local, que se ha creado con el makefile. Aquí tenemos la instrucción cuando hacemos make run, que se va a crear una copia del docker compose yml-dist, y asimismo del .env.dist se va a crear una copia para tener nuestras variables en nuestro entorno local. Entonces en ambos voy a crear dos variables. Una va a ser React App, y esto es muy importante que empiecen con esto para que React reconozca que son variables de entorno para la aplicación. Y le voy a poner base URL, y esto va a ser la URL de nuestro servidor, que esto era localhost 500. Y ahora voy a poner React App Google Captcha Token, y esto va a ser el token que me acabo de copiar. Voy a copiar y a pegar esto. Y bueno, nada, simplemente comentaros que si subís, por ejemplo, en vuestros proyectos en el env.dist vuestro captcha token, no sería un fallo de seguridad, porque esto va a ser visible para el cliente. Es decir, nosotros cuando carguemos nuestro cliente en la web, nuestros usuarios serán capaces de ver este captcha token. Entonces que sepáis que no es ningún problema de seguridad si lo tenéis en vuestro env.dist. Y entonces ahora lo que voy a hacer es irme aquí al final de todo y crear aquí un reCAPTCHA, que si veis acaba de importarlo de aquí, de React reCAPTCHA v3. Aquí lo voy a dejar así, y voy a añadir otro que es load reCAPTCHA. Entonces, ¿por qué hago esto? Si venimos aquí a la documentación, vemos cómo se instala, vemos que aquí hay que utilizar este load reCAPTCHA para que se inicialice cuando inicialicemos la aplicación, y aquí veis que está utilizando el component did-mount. Esto es porque la documentación no está actualizada, y aquí lo están explicando para Class Components de React. Pero a partir de la versión 16 o 16.3 creo, ya se pueden utilizar componentes funcionales, que es lo que se utiliza a día de hoy y es lo que vamos a utilizar nosotros. Entonces, la alternativa Component did-mount en nuestro proyecto va a ser el hook useEffect.
Entonces aquí me voy a venir y crear useEffect. Y esto tiene una función. Y entonces aquí lo que voy a hacer es load reCAPTCHA. Y aquí voy a cargar el token, Google Captcha Token, y como segundo parámetro recibe una función que yo en este caso pues voy a poner console log, simplemente para que veáis. Y voy a poner aquí captcha loaded. Y entonces ahora aquí abajo, en mi componente reCAPTCHA, lo que voy a hacer es ponerle el side key, que va a ser exactamente el mismo, el action, que va a ser un submit, y en verify callback voy a crear otra función que se va a llamar igual. Y entonces voy a venir aquí arriba y voy a poner una función verify callback. Esto va a recibir un token. Y aquí es donde voy a poder almacenar ese captcha token que voy a utilizar esto. Entonces aquí voy a poner console log, simplemente para que lo veáis ahora. Voy a poner el token para que se vea en la consola. Y lo que voy a hacer es set captcha token igual a token. Entonces si volvemos aquí a la documentación, vemos que esa es la forma en que, como se trabaja este verify callback, que se llama aquí, va a obtener el captcha que viene del API de Google y entonces nosotros lo vamos a almacenar en nuestro estado local. Si vengo ahora aquí a nuestra aplicación, vamos a refrescar, vale, me está dando un error de que no se encuentra y eso es porque tengo, como cambié las variables de entorno, tengo que volver a lanzar el make dev start. Vale, veis, entonces ahora aquí tengo ese console log que me dice el captcha loaded, que es esta función de aquí, y tengo el token. Vale, este es el token que viene de Google y es el token que necesitamos enviar a nuestro servidor para que así a su vez el servidor haga la petición a la API de Google y entonces con este token y nuestro secret key, que es este de aquí, nos va a devolver si es válido o no es válido. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar así porque es simplemente para informaros. Aquí podéis poner la lógica que vosotros queráis. Por ejemplo, cuando se cargue el captcha, pues hacer cualquier cosa. Por ejemplo, mostrar el contenido del formulario o ocultar el contenido del formulario hasta que el captcha esté cargado. Entonces, ahora que tenemos esto ya configurado, lo que voy a hacer es crear la lógica de este método register. Y entonces aquí lo que voy a hacer es crear un bloque try-catch. Y aquí de momento en el catch voy a poner console log. De que algo ha ido mal. Y aquí en el try voy a poner const, es decir, voy a tener una constante que es response. Y esto va a ser Axios, que tengo que importarlo aquí arriba. Y entonces aquí voy a decir Axios.post, porque es una llamada de tipo post. Y entonces aquí lo que voy a hacer es pasar el process env y mi React App Base URL, que es ese localhost 500 barra register, porque es el endpoint al que queremos llamar. Y como segundo parámetro tenemos el payload, y entonces el payload va a ser name, y esto va a ser form values de name, lo mismo para el email, para password igual, form values de password, y token va a ser el captcha token. Entonces este es el payload que tenemos que satisfacer para hacer nuestra petición a la API. Y en caso de que vaya bien, user created, y aquí lo que voy a hacer es mostrar response data, ¿vale? Para ver ese usuario que se acaba de crear. Vamos a quitar esto así. Entonces, si ahora guardo y vengo aquí a mi terminal, voy a borrar y entonces voy a poner cualquier nombre, cualquier email y cualquier contraseña. Entonces al hacer clic,
Vale, me está dando un error y me está dando un error de CORS. Vale, si os fijáis, como estoy intentando hacer una petición de localhost 3000 a localhost 500, no se está cumpliendo esta condición. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues hay una librería para instalar en Symfony, que es Nelmio CORS Bundle. Y entonces cada vez que tengáis este tipo de problemas, es decir, que tengáis una aplicación Symfony a la que intentéis hacer una petición desde otro dominio o desde otra URL y os dé este error, simplemente tenéis que instalar esta librería. Yo me voy a venir aquí a Server, ¿vale? La carpeta Server. Voy a hacer make sshbe para entrar en el contenedor y voy a instalar esta librería. Vale, ahora que está instalada, si yo vengo aquí a mi carpeta Server y vengo al punto .env, vemos que ahora tenemos aquí este parámetro. Entonces aquí podemos definir con una expresión regular los dominios de los que queremos aceptar peticiones. En este caso lo voy a dejar así porque lo que quiero es aceptar peticiones de localhost y de cualquier puerto. Entonces, si yo ahora hago esa petición, vemos que se ha hecho y tenemos el código 201. Y en Preview vemos que tenemos el usuario que acabamos de crear. Si nosotros ahora venimos a nuestra base de datos y venimos a User, vemos que tenemos el usuario que se acaba de crear. Vale, por lo tanto está funcionando. ¿Qué pasa si vuelvo a hacer clic en registrar? Vemos que ahora me está dando aquí un código 400 de invalid captcha. Eso es porque estoy intentando hacer otra petición con el mismo captcha token porque no he refrescado la página. Y entonces esto no va a pasar la validación y por tanto nos va a dar este error. Lo que tendríamos que hacer es refrescar para volver a introducir datos. Entonces si yo ahora vuelvo a introducir datos y hago clic en registrar, vemos que aquí me está dando un error 500 y eso es porque me está dando que el email ya existe, que es otra de las validaciones que teníamos en nuestra base de datos. Sin embargo, vemos que me está devolviendo un código 500 y no un 409, que es lo que nosotros habíamos establecido. Entonces vamos a ir a nuestro servidor y ver qué es lo que está pasando. Vamos a venir a nuestro listener, donde capturamos las excepciones. Y vemos que aquí, claro, en el caso de bad request se está comparando la clase, pero aquí he puesto code. Entonces hay que cambiar esto por class. Si yo ahora refresco, meto el mismo email y una contraseña, vemos que ahora sí me está dando el código 409 y de que este email ya existe. Por lo tanto, ya veis que está funcionando correctamente. Si yo ahora hago clic otra vez, vemos que ahora me va a dar el 400 porque ya he utilizado este token una vez y ahora para volver a utilizarlo tendría que refrescar la página. Entonces, ahora ya tenemos toda la aplicación completa. Tenemos, por una parte, todo el tema del servidor y toda la parte del cliente. Esto simplemente para que veáis que al final han sido 4 vídeos de aproximadamente entre 30 y 50 minutos cada uno, simplemente para implementar lo que es un Google Captcha. Por eso quería explicarlo de esta forma, porque normalmente cuando se ven otros vídeos por ahí o otros tutoriales simplemente te enseñan a crear el captcha en la consola de Google, a meter el fichero de JavaScript, o sea, a meter el script en vuestro código para que se cargue el captcha y nada más. Entonces, claro, simplemente quería hacerlo de esta forma para que veáis todas las partes que son necesarias para llevar a cabo la implementación de un Google Captcha. Como siempre, muchas gracias por ver nuestros vídeos, por el apoyo que nos estáis dando, tanto por YouTube como por Twitter, y sin más, seguimos.